el podcast de Creadas Separaciones Conscientes. Tu espacio en el que Rocío y Miguel Ángel te acompañan para sentirte en paz. Porque cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Continuamos en el Magazine Guillén al Día y hoy vamos a hablar de nuevo en este apartado dedicado a la salud con los compañeros de Creada, Rocío y Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Bueno, ya estamos aquí a las vísperas de las vacaciones de verano. Ya saben que con ellos siempre abordamos temas de familia, precisamente temas peliagudos de familia que no estamos tan acostumbrados a abordar, que suscitan muchas dudas, que, bueno, por otra parte nos hace mirarnos mucho al interior. No lo hacemos nunca con ánimo de fiscalizar, fastidiar a nadie. Simplemente, bueno, pues creemos que tiene que ser algo que se deba abordar, ¿no? Sí, de hecho, siempre que empezamos y sabemos que estamos dentro de la sección de salud, claro, siempre pensamos en la salud física, ¿no? Obviamente, yo, por ejemplo, que tengo mis padres mayores y demás, que es algo que salta a la vista de alguna manera, pero nos olvidamos del interior, de la salud mental, y de que los seres humanos no solo tenemos una dimensión física, sino que tenemos alguna más, como emocional, como mental, como espiritual, y de alguna manera es algo que también hay que cuidar día a día, no hay que esperar a que estemos en un mal momento para hacernos cargo de ello. Bueno, pues hay que mirarse, hay que revisarse, igual que uno, pues de forma física también lo hace, ¿no? Eso es. Efectivamente, y ahora ya que vienen las vacaciones a lo mejor no de los adultos, pero sí de los peques, esas están aseguradas, y los malabares de la no conciliación en este país. Bueno, pues queremos abordar el tema de cómo ayudar a los hijos a estar tantos días sin ti. Porque esta es una gran preocupación, ¿no? De cómo va a estar mi niño tantos días sin mí, sobre todo cuando son muy peques. Y después también lo que hay de soslayo es esa proyección, porque lo que hay abajo es cómo voy a estar tantos días sin ellos. Hay una parte que es real, que es que para ellos pueden llegar a ser muchos días si no se ha hecho un acuerdo adaptado a sus necesidades según su edad. Pero quedémonos con lo que realmente es incómodo o difícil para ellos. No le añadamos la proyección de nuestra propia dificultad. Esa sería la primera propuesta, porque consejo no me gusta. La primera propuesta es hacer ese discernimiento, porque es verdad que a lo mejor vamos a ponerle el número, pero nunca se mide así, ¿no? Pero, oye, pues del 0 al 10 para mi hijo es el número 5 de difícil estar tantos días sin mí, sí. Pero si le añado mi dolor y en lugar de ver a mi hijo solo estoy viendo lo que a mí me genera estar tantos días sin él, voy a sentir o a creer que el dolor de mi hijo o la dificultad de mi hijo es el número 8, el número 9. Cuidado, o sea, hagamos primero ese discernimiento de cuánto es real de él o de ella y cuánto le estoy poniendo yo de mi propia dificultad. Quizás a veces más, ¿no? Incluso. Sí. Lo llevamos peor los padres que los niños, ¿no? Generalmente es así. La preocupación que solemos tener nosotros es muy superior a la fluidez y la naturalidad con la que lo viven ellos. Obviamente también depende del momento evolutivo, pero en general nuestra experiencia habla precisamente de eso. Y también creo que es importante el que aprendamos a desarrollar un poco el oído también, ¿vale? Y la vista y bueno, no solo tener la visión más adultizada, sino también escucharlos y verlos a ellos, cómo se sienten pues precisamente con eso, y a veces incluso preguntarlo directamente, ¿no? A mí me gusta no solo en nuestro caso que compartimos el tiempo con 4 peques, no solo a la mayor en este caso, sino a todos ellos, ver un poco cómo están. Los más pequeños a lo mejor no te lo pueden verbalizar o expresar de la misma manera, con la misma claridad, pero siempre hay una conducta que nos puede servir un poco, pues eso, de termómetro, de entender cómo está funcionando y en qué momento están. Pero esto nunca, y pongo un pero, no un i, nunca hacer una pregunta a modo de interrogatorio para utilizar la respuesta para después conseguir que la otra persona cambie de opinión. Es decir, esto hay que tener mucho cuidado, y para eso es muy importante hacerla desde mi centro, no desde mi niña o mi niño interior, para después irle a la otra persona y ¿ves? Es que el niño me ha dicho esto. Bueno, pues a mí me ha dicho lo otro. Y cuidado, ¿vale? Es decir, nosotros preguntamos porque hablamos mucho con ellos. En nuestro caso no parte de una pregunta aleatoria
aleatoria, sí porque sí o a modo de interrogatorio, sino siempre hay una conversación, un contexto que justifica esto. ¿Para qué? Para escuchar no solo con la vista y con los oídos, sino escuchar con el corazón, que es la parte que está diciendo Miguel Ángel, ¿no? de esas conductas, para poder así decidir esa primera parte que toca decir acerca de el tiempo, el reparto de tiempos de los peques con cada progenitor. Y en esto queremos aportar las diferentes posibilidades, porque la inmensa mayoría de las personas al inicio, como me pasaba a mí, creíamos o creen que al separarnos el tiempo de vacaciones en verano, que es el tiempo más largo, se divide por quincena y es como que es algo que tenemos que hacer, nos separamos y esto tiene que ser así. A ver, no hay nada y creo que hemos hablado, sí, hay un episodio del podcast dedicado a los aspectos legales y creo que ahí lo hablamos, que no hay nada que se tenga que hacer. Sí hay muchas opciones que pueden hacerse y lo conveniente es hacer aquello que se adapta a la familia, no la familia que tenga que adaptarse a un convenio estanco, a unas normas. No hay un Dios aquí que haya dicho los mandatos que hay que seguir en un proceso de separación, sino que el reparto de tiempo debe establecerse en base a las necesidades emocionales de las criaturas, a la etapa evolutiva en la que se encuentra y a la realidad logística familiar de mamá y de papá, porque no vivimos en un país conciliador precisamente para la familia y reparto de tiempos. Por eso hay quien lo hace desde el inicio cuando son muy muy peques. En verano no hace un reparto de tiempo diferente al que se ha ido haciendo durante el curso. Hay quienes eligen mantenerlo igual porque es asumible para ambas partes y porque consideran que para los pequeños es mejor porque el máximo de días que están sin mamá o sin papá es muy reducido. Son 2 días porque hacen el 2-2-3 alterno, bueno, porque hacen diferentes opciones y eso es viable. Ahora no es por mucho tiempo, eso conviene dejarlo pues claro, para un verano o para 2 veranos. Apelamos ahí a esa cierta flexibilidad, a no tener rigidez, pero sobre todo a esa apertura de ver qué es lo mejor para cada núcleo familiar, que no hay unas reglas generales que le vaya bien a todo el mundo. Esa opción, por ejemplo, de mantener más o menos la misma organización puede servir durante un tiempo y hay a quien a lo mejor le sirve indefinidamente, pero en general también puede ser algo que forme parte de un periodo de adaptación. Es muy importante no perdernos de vista a nosotros y a nosotras mismas. De alguna manera no hay que pasar por encima de nosotros para ofrecer siempre el mejor contexto para nuestros hijos. Se nos olvida que nuestros hijos no nos necesitan haciendo carambolas, no nos necesitan corriendo de acá para allá, sino lo que necesitan es conexión, es presencia, es estar ahí y ofrecerle en la medida de las posibilidades, nuestras mejores versiones y a veces versiones que no son tan agradables, pero que de fondo esté eso, no pasando y pagando cualquier precio por poder ofrecer algo, digamos, que podamos exponer en un escaparate, sino, oye, ¿qué es lo mejor en este momento? ¿Qué es saludable para conmigo? Para que yo también pueda ejercer una maternidad, una paternidad desde un sitio mucho más responsable. Y a partir de ahí, entonces, valorar si en este verano los siguientes hacer semanas alternas, periodos cada 10 días o periodos quincenales, ¿no? Que son los diferentes modelos más habituales. Ahora bien, cuidado aquí con, sí, es que esto que estáis diciendo es justo lo que yo quiero, pero es que mi ex no lo ve. Y esta es la parte en la que no nos ofusquemos. Es como, haz lo que esté en tu mano, haz lo posible, pero no te flageles por no lograr lo que tú consideras que es el ideal. Hay una parte que no me gusta de esta divulgación que hacemos desde Creada, que tenemos un montón de canales de divulgación, tenemos el canal de YouTube, tenemos el podcast, las redes sociales, el blog y todas las entrevistas que nos hacen. Y una cosa que no me gusta y es la percepción de la gente de querer alcanzar ideales de separación. Ya. Y no me cansaré de decir que los nuestros no fueron ideales. Una cosa es la teoría, una cosa es lo que promovemos de que opciones que pueden ser posibles. A mí me encanta cuando llegan esas parejas en equipo, como yo no tuve, y que hacen una separación súper bonita, amorosa, y es como, Dios, qué bonito. Esto existe, sí, pero todavía es una ínfima minoría, porque todavía es una ínfima minoría la que se empareja de forma consciente. Solo quien en equipo
ha llevado a cabo una relación de pareja consciente va a encontrarse en equipo una separación consciente. La inmensa mayoría hacemos la separación consciente solo por parte de una de las partes, que ya hemos hablado mucho de cómo es posible, y un episodio del podcast dedicado a ello también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que contamos qué es lo que se puede hacer para abrir la mente, porque venimos de una separación beligerante basada en la lucha y en la que esto es o blanco o negro, no hay más opciones. No, queremos mostrar el abanico de opciones para que dentro de tus posibilidades reales hagas lo que es posible, pero no para machacarte y culparte de lo que no estás consiguiendo, sino es abrirte a otras posibilidades. Y desde ahí aceptar lo que es posible. Hay un duelo que se está añadiendo a las separaciones que tiene que ver con hacer el duelo por la separación que no puedo conseguir. Dos duelos. La separación siempre conlleva mucho, porque es el duelo por la relación que termina, el duelo por el molde de familia que dejamos de ser, el duelo por la vida para mis hijos que quería tener y que al final no van a tener el proyecto de vida que se esfuma. Una separación, entre otras cosas, es difícil porque supone muchas pérdidas, cada duelo es una pérdida. Y en el proceso, cuando nos ponemos la meta de una separación ideal, nos toca después darnos el batacazo de que... Con esto tampoco, ¿no? Claro. Con esto tampoco lo estoy consiguiendo. Efectivamente. Entonces, no nos lo pongamos más difícil. Veamos qué realidad tengo. Hagamos cargo de lo que se nos está moviendo. Y desde ahí vamos a promover lo que, desde mi punto de vista, es más favorable teniendo en cuenta los peques. Pero hasta donde puedas llegar. Porque donde puedes llegar es tu 100% de tu 50%. Pero después la otra persona de su 50% pondrá el 10, el 50, el 15 o el 100, lo que quiera. Y eso no está en ti. Entonces desde ahí es hacerte cargo de tu parte y no más. Y en este sentido me viene también la idea de las comparaciones, ¿no? Me acuerdo, yo había tenido unas vacaciones de niña. Mi infancia en este sentido fue muy cómoda y muy agradable. Fui muy privilegiada y tenía unas vacaciones de mucho privilegio. La posición económica de mis padres era muy buena y eran unas pasadas. Claro, yo quería darle esas vacaciones a mis hijos, pero ni estando en pareja y muchísimo menos después de separarme podía ofrecérselas. Pero yo hacía esas carambolas que decía Miguel Ángel por ofrecerles las cosas lo más parecido posible. Claro, sin dinero, porque mi situación era muy, 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 muy precaria económicamente, pero hacía auténticos malabares. Claro, y después me frustraba que su padre no hiciera los mismos malabares que yo. Y que su padre, claro, ahí estaba teniendo unas expectativas muy poco realistas y no estaba aceptando mi realidad. Es muy importante entender que la otra persona elige lo que desea y tú eliges lo que deseas. A día de hoy, si yo volviera atrás, ni de broma haría aquellas carambolas, porque supusieron un coste emocional para mí y un desgaste enorme, y mis hijos no necesitaban todo aquello. Partía de un ideal y unas expectativas que yo tenía de antes de ser madre y de mis primeros años de ser madre, y que después, separándome, que todo fue mucho más difícil, pretendía mantener. Uy, me cansa solo recordarlo. Entonces, desde ahí es... ofrécele lo que ahora es y deja de vivir en el ideal de lo que te gustaría que fuera, porque no hay nada que sea, mientras no entremos en cuestiones de negligencia, cuidado, no hay nada que sea algo que tus hijos necesiten más allá de lo que Miguel Ángel decía, de esa presencia, ese sentirse amados, esa disponibilidad, lo demás es accesorio, pero muchas veces nos frustramos desde el yo me esfuerzo y veo que la otra persona no se esfuerza. Yo le doy y veo que con la otra persona se aburren. Bueno, es verdad, se pueden aburrir y forma parte de su vida. No todos los niños tienen lo que desearíamos que nuestros hijos tuvieran. Eso me recuerda mucho a padres y madres, ¿no? que se dedican, y yo me vi ahí también al inicio de la separación, a rellenar las agendas con 1000 planes y con 1000 actividades, pensando que es lo mejor. Y bebiendo un poco del ejemplo, ¿no? que estaba poniendo Rocío. Creo que es importante discernir entre necesidad y deseo, ¿no? Una cosa es lo que deseamos para nuestros hijos, que pueden beber pues de eso, de expectativas, de experiencias anteriores, y otra es verdaderamente lo que necesitan. Y lo que necesitan
normalmente es mucho menos de lo que mentalmente nos podemos llegar a imaginar. Me pongo yo el primero, ¿vale? Como ejemplo, durante mucho tiempo en esa parte de asumir una nueva paternidad, pues yo me planteaba, miraba la agenda cultural, que si exposiciones, que si un teatro, un cine, un no sé qué, y era siempre esa sensación de ir con la lengua afuera y de no llegar nunca a los sitios, hasta que una vez me rendí. Y se lo dije a mis hijos, que en aquel entonces eran mucho más pequeños, y digo, hoy nos vamos a quedar aquí y no vamos a hacer más que estar tumbados. Y ellos se lo pasaron estupendamente. Me lo recordaron un tiempo después, como lo bien, lo que jugamos, estando juntos, tumbados, no sé qué, haciendo cabañas, jugando juntos a un juego de mesa. Y ahí fue donde yo tomé conciencia de eso, precisamente. La necesidad está muy alejada habitualmente de lo que mentalmente tendemos a pensar que es lo que ellos necesitan. La necesidad suele ser algo mucho más básico, mucho más de tierra, y no hay que llenar esas agendas. Cuando nos veamos llenando la agenda de planes, y especialmente en verano, de cara a las vacaciones, efectivamente, preguntémonos al menos, yo no digo que cambiemos nada, pero preguntémonos al menos si verdaderamente eso nace de un deseo o de una necesidad. Porque muchas veces no necesitan ni ese viaje a Disneylandia, ni ese, no sé, ni ese supergasto que estamos pensando que compromete incluso la economía familiar, para poder darle una foto, una imagen idílica de lo que es. Porque al final en el recuerdo de nuestros hijos lo que se va a quedar tiene mucho más que ver con lo que sienten que con lo tangible, ¿no? A nivel de una foto, como decía, o de algo así. Como dice una sabia que yo conozco, que es mi madre, dice, acumula para la retina, ¿vale? Que de lo demás ya se verá, pero acumula para la retina, que con eso es mejor que una experiencia de ese tipo, no hay nada. Y claro, esta parte es como, ¿y qué tiene que ver esto con cómo ayudar a mis hijos a estar tantos días sin mí, ¿no? Que es lo que hemos venido hoy a hablar. Y claro, porque es muy importante primero resituarnos como personas adultas que somos, para que después, cuando queremos ayudar a nuestros hijos, lo hagamos sin esa proyección que hablábamos al inicio, sino desde ese punto de hacérselo más fácil, porque una forma de amar tiene que ver con cuidar, y una forma de cuidar tiene que ver con acompañar emocionalmente. Los cuidados no solo tienen que ver con la higiene, con las rutinas, tienen que ver mucho y más con lo emocional. Entonces, en este sentido, entramos en cuestiones prácticas, así que papel y boli hoy otra vez, o blog de notas, para tener en cuenta que a nuestros hijos les ayuda mucho la anticipación, dependiendo de la edad, y aquí sí que varía un montón. Si son muy peques, de 2, 3 años, así ya tienen los 7, 8, 12 o 15 años, ¿vale? La anticipación será menor cuando son más peques y mayor cuando son más mayores, porque la forma de entender el tiempo varía según la etapa evolutiva en la que se encuentran. Pero en cualquiera de los casos, que haya una anticipación, que sepan cómo va a ser este verano, cuándo comienza el verano, cuánto queda para el verano, ¿vale? El cuánto queda dependiendo de la edad, pero sí que tengan claridad en ello. Y para eso los calendarios visuales ayudan mucho a aquellos que están con la división por colores, les es mucho más fácil. Bueno, cuando ya son adolescentes basta con que lo marquemos con el boli a lo mejor, pero cuanto más peque, más importante es que tengan claridad visual acerca de cuándo empezamos y cuándo están con mamá y cuándo con papá. Y ante eso, de forma mucho más anticipatoria. Y ya para el momento de la despedida en sí, muy importante no revestirla de dramatismo, ni revestirla de hielo, de no pasa nada, todo está bien. No, ni un extremo ni el otro. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, desde ese lugar de que si hay una resistencia, no me quiero ir, que muchas veces ese no me quiero ir con mamá o no me quiero ir con papá no habla de la otra persona ni del vínculo, habla de que no me quiero despedir de ti. Cuidado, no nos colguemos esas medallitas de ego de, es que ves, no se quiere ir con el padre, es que conmigo está mejor. Bueno, a lo mejor sí se quiere ir con papá, pero no se quiere despedir de ti, y es lo que está expresando, o no, y no se quiere ir. Es decir, que hay de todo, ¿no? Que si que nos contemos verdades para no añadir cuestiones nuestras y miedos e inseguridades a nuestros hijos. Entonces, desde el momento de la despedida, muy importante hacerlo desde ese lugar de centro,
Si hay resistencia, validar la resistencia, te entiendo, cariño, y precisamente para esa resistencia vamos ahora a continuación a contar cuestiones prácticas que se les puede hacer mucho más fácil este momento. Lo importante es que también entendamos que además de tristeza puede haber alegría. Puedo validar, puedo escuchar, puedo hacerles sentir que no está solo o sola en su emoción, y también puedo conectar con la alegría. Cuando yo descubrí esto con mi hijo pequeño, para mí fue un cambio enorme, y es que había resistencia para despedirse de mamá, y entonces expresaba no me quiero ir con papá, pero era mucho de esa resistencia a no despedirse de mami. Y descubrí que podíamos también jugar al escondite, hacernos conquilla. Entonces, los minutos previos que estábamos esperando a que papá llegara a recoger, en lugar de una espera que puede ser muy pesada, lo hacíamos desde el juego, y eso fue genial, porque había tristeza, pero había alegría, había risas, y nos hacíamos cosquillas, y era muy divertido. Entonces digo era porque ya han crecido y ya se lleva de otra manera, y aquello me encantó porque era despedirnos desde la risa. Aunque hubiera tristeza, eso es un regalazo. Entonces, bueno, encontrar ahí la manera de ese punto de hacerles sentir validados y al mismo tiempo quitarle drama a la situación, pero sin convertirla en algo de, bueno, vas a pasártelo bien, vas a estar pocos días, ya en cuanto menos te esperes ya está aquí. Ahí no estamos escuchando la emoción, y es importante que se sientan escuchados. Y si hay un tip que siempre decimos nosotros amigos, enemigos más bien de los tips, pero aquí sí hay algo que siempre decimos, que es no decirles te voy a echar de menos, ni cuando estamos con ellos hablando por teléfono, que después vamos a hablar sobre las llamadas sí, llamadas no y cada cuánto. No decirles te estoy echando de menos. ¿Por qué? La añoranza no es mala sentirla. La añoranza es una emoción más del ser humano y está bien, forma parte de la vida. Ahora bien, ellos saben lo que es sentir añoranza, porque es una de las emociones más presentes cuando se están adaptando a que estemos separados. Si le estoy diciendo te voy a echar de menos o te echo de menos, entonces ellos interpretan, lógicamente, mamá o papá no está bien. Por lo tanto, yo que estoy aquí pasándolo súper bien porque estoy en la playa, estoy con los tíos, con el abuelo, estoy en el campo, en el camping o de viaje, donde sea, que yo me lo estoy pasando, pero mami me dice o papi que me está echando de menos, entonces entra en un conflicto de lealtades, en la culpa, en no merecerse estar bien porque la otra persona, la que he dejado que está sola o que está solo, no está bien. Para evitarles esas posibles interpretaciones de las que no somos responsables, pero que pueden hacerlo, podemos decirle lo mucho que les queremos, lo mucho que nos gusta estar con él, con ella. ¿Y qué hacemos cuando le recibimos? ¡Ay, que te echa mucho de menos! Bueno, a mí me gusta decirle, ¡ay, qué ganas tenía de abrazarte! ¡Qué bien estar! ¡Cuánto te quiero! ¡Qué alegría verte! Desde el presente. Necesitan irse sabiendo que tú vas a estar bien. No se trata de hacer un teatro, pero sí de que tengan la tranquilidad de que tú te haces cargo de ti y que tú vas a hacer tus cosas y vas a aprovechar. Eso también muchas veces, a lo mejor esa frase de te voy a echar de menos se nos puede salir por la boca porque estamos acostumbrados a decirle, pero yo también estoy pasándomelo bien porque estoy haciendo cosas, ¿no? Y así como que le liberamos un poquito, ¿no? Es muy importante porque ahí lo que estás abriendo es la posibilidad de la reparación. Siempre lo decimos, hay una posibilidad. Y es que cada vez que metemos la pata o la fastidiamos de alguna manera, en vez de acudir a la culpa, que mal lo he hecho, que eso no nos lleva a ninguna parte, acudir a, oye, aquí hay una oportunidad, y entonces convertimos pues esa metedura de pata en una oportunidad de aprendizaje. Entonces no quedarnos solo ahí, sino de alguna manera reparar. Y desde esa reparación, bueno, pues darle la vuelta a la tortilla y convertirlo en una oportunidad de aprendizaje. Antes Rocío abría de alguna manera el tema de las llamadas y bueno, en primera persona me pasaba. Yo descubrí, no en el tema de las vacaciones solo, sino de manera anterior, que muchas veces las llamadas que yo al principio quería hacer y bueno, en parte por no sentir el vacío yo mismo, llamar con mucha frecuencia a los peques, ¿no? Hablar con ellos, y además las conversaciones, especialmente cuando son más pequeños, era casi como un interrogatorio, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has comido? Y entonces ellos respondiendo ahí con monosílabos como buenamente podían. Me di cuenta que eso no llevaba a ninguna parte y entonces me puse a darle vueltas a ver cómo podía hacerlo. Entonces, por un lado, me di cuenta de que la frecuencia que yo estaba utilizando para llamar
bebía mucho más de una necesidad mía que de una necesidad de ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo hablé directamente con su madre y se lo comenté. Digo, mira, esto en realidad de llamar tan frecuentemente lo hacemos por ti y por mí, pero no es lo que ellos necesitan. De hecho, a lo mejor están en una actividad, interrumpimos esa actividad, lo sacamos de ahí y les conecta con la añoranza, con la tristeza, cuando a lo mejor se lo están pasando estupendamente. Entonces vamos a espaciar un poquito más la frecuencia, entendiendo qué es lo que necesitan ellos. Ojo, con esto lo que queremos transmitir es, vamos a observar qué es lo que necesitan. No digo que tenga que haber un tipo de frecuencia u otro, cada molde familiar decidirá en consecuencia. Y después estaba el tema de las conversaciones, ¿no? Y las conversaciones pues a lo mejor no daban mucho de sí. Entonces, claro, yo me planteaba cómo puedo hacer para tener conversaciones, bueno, pues con algo más de calado o algo más de profundidad. Y ahí me acordé, bueno, que para algo soy pedagogo, digo, en realidad ellos no van a aprender por lo que yo les diga o por lo que yo les pregunte, sino por lo que de alguna manera tengan mi ejemplo. Entonces fui yo quien empezaba a contarles un poco lo que había hecho, lo que me había gustado del día, lo que, bueno, empezar yo a ser quien iniciara esas conversaciones en lugar de preguntas. Y a partir de ahí, voilà, ¿no? Se hace la magia. Y desde ahí, no al principio, no la primera, la segunda o la tercera vez, pero poco a poco las conversaciones se fueron ampliando y hoy día cuando hablamos por teléfono tiene mucho más que ver el ejemplo del que han bebido que el interrogatorio, las preguntas. De hecho, yo suelo, esto ya como intimidad, abrirles mucho la opción de, oye, que si estás haciendo algo no dejes de hacerlo por hablar conmigo, sino que si nos hablamos en otro momento o mañana o cuando haga falta. Y creo que eso es muy, muy importante y es algo que podemos recordar ahora para este momento. Es como muchas de las preguntas que nos hacen es, oye, ¿son buenas las videollamadas? ¿No son buenas las videollamadas? ¿Son mejores las llamadas? Pues mira, como en todo, depende un poco de cómo las hagáis, de qué contexto en qué contexto lo hacéis, de si verdaderamente hay una presencia o no la hay, que creo que esto es lo fundamental. Lo que decía de si interrumpimos una actividad anterior, pues probablemente no va a tener la atención y la presencia, y darnos el permiso tanto a nosotros como a ellos de si en algún momento es tan incómodo o hay algo que está por delante, pues que se pueda hacer y que no tenga que ser esa llamada o esa videollamada por encima de cualquier cosa. Y después que Miguel Ángel ha comentado que él y la madre de sus hijos lo hacen de la misma forma, pero no es mi caso. Yo lo hago de una forma y el padre de mis hijos lo hace de otra, y eso está bien también. Uh-huh. A mí mi forma me deja en paz y esa es la que hago, y tiene que ver con las conversaciones que he tenido con mis hijos al respecto. Cuando yo me separé eran muy, muy, muy pequeños y eso ha hecho que hayan pasado por etapas muy diferentes, y durante un tiempo eran llamadas diarias, durante un tiempo recuerdo que el mayor me pedía que a él no lo llamara, al hermano sí, pero a él no, los fines de semana que no estaban conmigo, después volvió a todos los días, después un día sin día. Es decir, que según ellos van creciendo, pues como cualquier ser humano, sus necesidades van variando, y lo importante no es hacerlo de una forma estanca que se supone que es la correcta, sino de la forma en la que desde tu escucha interna vas valorando, y también que cuando no hay, cuando pueden percibir que hay mala relación o, bueno, cierto conflicto de lealtades, pueden no querer hablar contigo cuando están con la otra persona porque no se sienten libres para expresarse contigo estando la otra persona delante. Entonces por eso es importante no forzar, porque puede que no quieran hablar por esto que decía Miguel Ángel, que les conecta con la añoranza, puede que no quieran hablar porque están distraídos con otra cosa, puede que no quieran hablar porque no se siente cómodo hablando contigo con otra persona cerca. En cualquier caso, no habla que no quieran hablar contigo de que no te quieran o te quieran menos, sino habla de su necesidad. Y para ayudarles a afrontar mejor el momento, tanto tiempo sin ti, ¿qué puedes hacer? Pues mira, la ayuda estrella en nuestra casa, y que es la que más hemos hecho y más les ha ayudado y la que más nos cuentan nuestras clientas que les ayuda, es leerles el cuento de una autora que nos gusta mucho, Miriam Tirado, el cuento El hilo invisible, y hacerles la pulsera de la trenza. Este cuento habla de algo que es muy real y los adultos muchas veces nos olvidamos, y es que las personas estamos conectadas y unidas más allá del tiempo y el espacio físico que compartimos. Claro, es una idea muy abstracta que nosotros, ¿cómo hemos ayudado a materializar para nuestros peques?
pues le hacemos una trenza, cogemos 3 hilos que le pedimos que elijan cada uno sus colores y le hacemos una trenza con ellos delante, con estos 3 hilos, y le pedimos que la sujeten para, mientras hacemos la trenza, irle diciendo todos los besos de buenos días, los besos de buenas noches, las cosquillitas, los abrazos, los te quiero, y le vamos metiendo todos esos cariñitos diarios y le ponemos la pulsera y le recordamos que esta pulsera tiene todos esos cariñitos para que cada día puedan llegarle. Es una forma de materializar de forma concreta una idea abstracta que está en este cuento y que es muy buena. Y de esta forma, recuerdo ayer precisamente el pequeño, justo ayer me dijo: mira mamá, esta es la del año pasado y ya va a llegar este verano y todavía la tengo. Bueno, el pequeño llegaba a tener las muñecas llenísimas de pulseras porque decía otra. Entonces siempre le decimos, ¿no?, que si esta pulsera se cae o se pierde es porque ya se ha vaciado y le vamos a hacer otra para evitar dramas. Esto les ayuda mucho, ¿vale? A decirle: aquí están mis cariñitos y te van a ir llegando cada día. Les ayuda mucho tener otra cuestión, es el objeto de anclaje, el objeto de transición, que es esa pulsera mía o ese pañuelo mío, ese objeto que es mío, que ellos pueden identificar como mío, que yo les doy a cada uno para recordarles que a su regreso me lo den. Esto sirve mucho para cuando son muy peques, para ayudarles a recordar que van a volver, ¿vale? Como de más peque viven más en el presente, bueno, pues la forma de recordarles que esto no es un abandono, que esto no es una despedida para siempre, sino que cuando vuelvas me lo das. Tiene que ser algo importante que vean que es tuyo, pero que no te importe si lo pierdes porque se puede extraviar. Y otra cuestión, la tercera que traemos para hoy, es un diario. Esto sirve cuando están más en la segunda infancia o de adolescente, pero que cuando son muy pequeños se puede hacer igual con dibujos, que es de una forma simbólica, es decir, ritualizar, salir con ellos, que elijan un cuaderno que les guste mucho, una bolsita y un estuche o con colores o con un bólico, lo que sea, y esta bolsita se la llevan para que aquello que le gustaría decirnos en algún momento y no pueden, pues lo escriban o lo dibujen. A mí me ha alucinado la de cosas que he visto que mi pequeño iba dibujando cuando no estaba conmigo. ¿Por qué hablo más hoy de él? Porque es el que más ha necesitado este acompañamiento. Al mayor le pillo con otra edad y tiene otro carácter y otras necesidades. No todos nuestros hijos necesitan lo mismo en este periodo de adaptación. Y él, bueno, pues era muy interesante. Después siempre a la vuelta le preguntaba: cariño, ¿quieres enseñarme lo que has escrito y lo que has dibujado? Había veces que sí y veces que no. Y es muy interesante porque es una forma de que puedan darle salida. Incluso hablando por teléfono, si alguna vez tenía, pues estoy enfadado porque me ha pasado esto, ¿quieres dibujarlo? ¿Quieres escribirlo? Y es una forma de, estando en la distancia, poder seguir ayudando y estando ahí presente. Y por supuesto también tener en consideración cuestiones que son importantes respecto a nosotros mismos. Hemos hablado de los peques, pero también es importante, ¿no? Rápido dar algunos tips de estos que le gustan a Rocío. Y a todos. El hacerse una lista, ¿vale? De cosas pendientes, ¿no? Que a lo mejor durante el curso hemos ido dejando ahí en la recámara y que a lo mejor en vacaciones puede ser un buen momento. Antes hablábamos de no llenar las agendas de manera extrema, pero sí el que nos guardemos eso como una posibilidad. El planear las cosas con cierta antelación, el rodearnos de personas positivas y que tengan una energía similar a la que, bueno, de alguna manera deseamos y necesitamos en ese momento. Y bueno, y volver a subrayar el tema de este error, ¿no? Que muchas veces cometemos de llenar de planes, especialmente en los primeros días. Es más importante la presencia y la conexión con los peques. Nosotros particularmente lo hacemos en este tiempo de vacaciones. El primer día o los 2 primeros días es más un tiempo de estar en casa tranquilos y sin mucha actividad. Puede caer alguna, pero sin exceso. Y desde ahí después, eso es, tanto los primeros como los últimos, y después sí le damos cabida a todos esos toda la vida planes social, pero cuidado con llenar la agenda de los peques de vida social, porque los primeros días después de haber estado sin nosotros necesitan mucho de nuestra presencia, nos necesitan a nosotros, y los últimos días necesitan volver a llenarse es como esa jarrita interna, que esté bien llenita de mamá o de papá, porque he estado muchos días sin él o sin ella, me ha vaciado y ahora no necesito mucho jaleo, sino esa presencia en los últimos días igual.
Sé que tenemos que terminar, Mónica, lo dejamos aquí, pero no puedo evitar recomendar que de mucho más sobre este tema hablamos en nuestro libro Separada, porque aquí vamos dando esas pildoritas, pero ahí tenemos un espacio con profundidad en la que abordamos todos estos aspectos y mucho más para ayudar a nuestros hijos en el proceso de separación. Pues muchísimas gracias, Rocío, Miguel Ángel. De cualquier manera, siempre tenéis esa conexión con todas las personas que quizás tengan más dudas a través de vuestras redes sociales. Buenos días. Hasta ahora vamos a hacer una pausa y seguimos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a otras personas.